Y Lakesh. Saludos a todos ustedes, mi querida tribu. Miércoles 6 de mayo 2026. Miren, estoy leyendo el sincronario del nuevo tiempo. Y bueno, este es un libro de estudio con el que llevamos estudiando muchos años. Este libro, su primera edición comenzó en el 2015, me parece. Bueno, ya son, sí, era para el 2016, lo lanzamos, creo que fue el 2016. Y un trabajo en ese momento en conjunto con toda mi mano espectral onda encantada de la Tierra. Mi mano espectral onda encantada de la Tierra es ese kin que tengo allí en transición entre dos misiones. Siento que tiene que ver con el salto de nuestra conciencia desde la cuarta dimensión a la quinta. Y hoy por alguna razón sentí, miren, es estrella entonada hoy, kin 148, onda encantada de la semilla. Por alguna razón sentí comenzar este podcast que debería salir el día de hoy, así que vengo medio atrasada. Lo que pasa es que, bueno, ay Dios mío, si Urano en Géminis nos tiene, bueno, pero el mundo en general, ¿no? Nos pasa por arriba todo, porque la verdad es que hoy hablaba con Antiarán y le decía, ay, me paso el día, la vida sirviendo, ¿no? Ocupándome de todas estas personas que llegan a mí, de todos. Ya que es un hábito que tengo desde que nací, ¿no? Por supuesto, porque es parte de mi servicio, al nacer con una luna tan llena de luz en Sagitario, en los últimos grados ahí alineado con mi nodo norte y el centro galáctico, es como que, bueno, sí vine a servir. Así que por eso siempre estoy ocupándome de los dramas de los demás. Claro, al no tener dramas propios, es como que me estoy siempre ocupando de los dramas de los demás. Y hay mucho drama, ¿no? En este momento en el mundo. Porque así es cuando los ciclos se cierran, no es tan simple como eso. Son momentos dramáticos. Y esos momentos dramáticos son como, bueno, a ver, estamos en medio del nudo, esto es cómo se va a desatar. ¿Cómo vamos a lograr desatar el nudo, no? Es que muchas veces hablaba de este tema con Shamsiam, que ella, bueno, estudió cine, teatro, tantas cosas, ¿no? Ella hacía magníficas obras de teatro con su hermano antes de venir a estudiar junto a mí en Balunchimi en Escuela de la Vida, el método Antina Arturus, con este libro maravilloso que es el Sincronario del Nuevo Tiempo que hoy tengo frente a mí y que nos habla de que hoy la energía está codificada a través de la estrella entonada, onda encantada de la semilla, y que estamos dentro del castillo azul. Eso significa que estamos dentro de 52 días de profunda transformación. Estamos, a ver, miren que voy a mirar las páginas acá de este maravilloso libro, y a ver si no me equivoco, estamos en el medio, porque hace unos días fue mi cumple kin de quinta dimensión, donde soy monomagnético y donde, bueno, ese kin está allí justo en el comienzo de la segunda mitad del Tzolk'in, ¿no? de esta cuenta sagrada. Y bueno, y ese código se encuentra en la armónica 33, lo cual significa que es un lugar de no ego, que es ahí donde está Antina, ahí es donde estoy tan conectada con mi alma. Y bueno, y de ahí la risa, de ahí la risa, la conciencia tan clara del juego, de que esto es todo una ilusión diseñada para experimentar y aprender. Cuando me tocó encontrarme con toda esta sabiduría ancestral, no solo la astrología, sino que también el sol, que en el calendario 13 lunas
Y me acuerdo que tuve la oportunidad de encontrarme con una francesa en el lago Titicaca en el año, a ver, ¿cuándo fue? En el 2009. Y en un retiro espiritual, estuve allí todo el mes de junio. Y me encontré con ella y me acuerdo, mira, te puedo sacar si quieres unos cálculos que son sumamente interesantes, que hablan de tu... Ella había estudiado con Balún Botán, con José Argüelles, y había vivido mucho tiempo en México, bueno, y andaba por allí, por Perú. Y la verdad es que fue sumamente interesante. Yo en ese momento ya estaba, en el 2009, ya estaba conectada con mi alma. Y, y recordando, ¿no? Era como que todo mi circuito de memoria cósmica a través de ese dragón lunar, donde encantaba el sol, que vuelvo a hacer este año, porque yo ya compartí con ustedes esto de que en realidad este año, cuando uno llega a los 52 años, llega un momento súper importante, no solo desde la astrología, por los retornos y todo lo que uno está experimentando. El otro día hablaba con mi amiga Cristina Lern y ella me decía, no, lo que pasa es que son momentos fuertes, la crisis de los 40 y después toda esta etapa, ¿no?, que le llaman menopausia o lo que sea. Y digo, claro, es que está más vinculado a los tránsitos, a todo lo que de repente se te empieza a poner en ciertas posiciones, porque si bien nosotros somos una función de este sol que rige el sistema solar y de los planetas que giran alrededor de él, la verdad es que, claro, luego esa energía queda codificada en ese día que ingresamos, ¿no? Que nuestra alma ingresó y que tomó el mando de este cuerpo físico. Y por supuesto quedó del otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan? Nuestra alma acá parece como si no hubiésemos, esa parte se murió. Nosotros, de repente nos volvimos solo humanos, ¿no? Y entraron de alguna forma nuestros queridos padres, que bueno, es parte del juego, ¿no? Empezaron hay como un lavado de cerebro que te dice, bueno, te llamas tal, bueno, tu nombre es tal, tu padre es tal, eres la hija de... La hija de este padre, la hija de esta madre, estos son tus hermanos, eres la hermana de, la nieta de, ¿no? La vecina de, y así comienza el juego. Cuando ingresamos en el reino humano y nuestra alma quedó ahí, nunca por supuesto separada, ¿no? Pero uno no consciente de ella. Y bueno, lo que más, creo que una de las cosas más importantes que enseño a través del método Antin Arcturus, y si en este momento algunos de mis alumnos me están escuchando, quienes han viajado junto a mí durante tantos años, porque el método primero, por supuesto, lo practiqué en mí, fui mi propio conejillo de indias, y después durante muchos años, bueno, se ríen ellos porque dicen, nosotros somos su conejillo de indias. Claro, sí, la verdad que sí, hoy estamos terminando el libro del método y estamos ya cerrando esta etapa de tantos años de estar viajando, como digo yo, Isabel, si me estás escuchando, por el inframundo y por el infierno ese por el que tenemos que atravesar. Todos atravesamos por él, no hay escapatoria. Y es a donde encontramos los tesoros, es encontramos las riquezas, los dones, los talentos, de alguna heredados, por supuesto, de nuestros antepasados y de esa parte nuestra que ya resolvió todos esos conflictos. Nos heredan también los conflictos no resueltos y los traumas y los dolores, y bueno, y ahí está en estos momentos nuestra labor de transmutación y profunda regeneración para poder liberarnos y liberarlos. ¿A qué me refiero? Hace unos días experimentamos la luna llena en Escorpio y este es un tema muy de Escorpio, porque Escorpio habla de la evolución de nuestra alma y de todo aquello de lo que nos tenemos que liberar. Y ese es infierno, porque Escorpio es bien el inframundo que todos debemos atravesar para encontrarnos luego con Sagitario, con esa luz, descubrir que bueno, que el infierno no fue tan malo, que en realidad hubo muchas cosas que pudimos rescatar de él, que era la verdad una ilusión muy bien montada y bueno, estuvimos sufriendo ahí como condenados, ¿no? Algunos mueren ahí, quedan en el camino porque se necesita mucha como esta capacidad de superar, ¿no? Creo que le llaman resiliencia. La primera vez que me dijo esa palabra mi hermana, que es doctorada en lingüística, y que toda la vida, porque ustedes saben que yo crecí en una familia muy intelectual y entonces todos muy genios, con altos coeficientes intelectuales muy grandes. Entonces, siempre estuvieron usando estas palabras tan difíciles, mi padre, mi madre, mis hermanos.
todos con doctorados y muchos títulos y mucha universidad, distinción máxima. Mi hermano salió con distinción máxima del colegio, de la Universidad Católica de Chile. Y bueno, y todos títulos, tremendos títulos tienen. Y a mí la verdad, perdonen, pero los títulos nunca me interesaron. Tengo muchos títulos, la verdad que sí. La verdad que si yo tuviera que contar todos los títulos que tengo, son un montón. Eh, y bueno, no, pero nadie los entendería los títulos que tengo, la verdad. Sí, difíciles de entender. Porque bueno, yo recuerdo esos títulos nada más que por este largo camino que he realizado de reconexión con mi alma, ¿no? Es un camino que no tiene que ver con mis 52 años en esta tierra, sino que tiene que ver con otras vidas, otros mundos, que bueno, tuve la bendición a partir de mi momento de mi nacimiento de mantenerme siempre en conexión, ¿no? En unión, digo yo, porque la verdad que es más que conexión, es en unión a través de mi Saturno tan lleno de luz allí en la casa 12, en el último grado, ¿no? En 29 anarético, en la casa 12 con mi nodo sur y Nessus, y bueno, ese Nessus que viene a hacer un cambio radical, aportar su grano de arena, un cambio radical en la sociedad, y que bueno, siempre he estado poniendo límites y bueno, no transando con un montón de cosas que la mayoría de las personas transan, pero porque tengo una conciencia muy clara de a dónde nos llevan todas esas cosas con las que la mayoría de las personas transan. Sé lo que va a pasar. Puedo verlo desde los ojos de mi alma, no desde los ojos de mi personalidad. Por eso tanto esto que es tan importante para mí desde el momento en que fui consciente de Antina o Atina. La verdad que entre medio entró una Ana ahí, una N, pero en realidad es Palasatina, que está justo en mi descendente Capricornio, también muy bien aspectada, llena de luz. Y una luz que traigo de otras vidas, sin duda, ¿no? Y que me acompaña desde hace años, y que es la que me permite ser consciente de tantas cosas y enseñar esto de la importancia de transitar de manera consciente el infierno, o Escorpio, la casa 8, Plutón. Así que en este momento nos encontramos, fíjense, mira, volviendo al Tzolk'in y a este libro maravilloso. Estamos dentro de estos días de portal de activación galáctica, ¿no? Que empieza con el lanzador de mundo eléctrico, que es el cumpleaños de mi querida Cristina, mi amiga del alma hermana, Cristina Lard. Y entonces estamos ahora en ese 1548, estrella entonada, y sumergidos totalmente en la columna vertebral del Tzolk'in. Eso es un momento de tremenda transformación. Porque el castillo azul, estos 52 días que comenzaron, a ver, con la onda encantada de la serpiente, a ver, ahora les digo exacto, encantada de la serpiente, comenzó les digo cuando comenzó. Este libro es fantástico, ¿no? Y la verdad que te sumerges en un viaje, en un mar de sincronicidades que, oh Dios mío, mientras más estudias, más te parece que esto es una locura lo que vivimos, ¿no? Es como realmente de una perfección y sincronicidad tan maravillosa. Miren, el 24 de marzo comenzó este castillo. Y ahora estamos en el momento, en la segunda etapa de mayor transformación de esos 52 días. Así que muy interesante. Este es el momento realmente en que estamos quemando karma. Y a eso le sumamos, o sea, sí, eso sucede en este momento del Tzolk'in, pero además de eso, hace unos días, y creo que fue al día siguiente de la luna, me parece. A ver, déjenme que miro. Claro, sí.
Al día siguiente de la luna llena en Escorpio, que se hizo ahí a los 11 grados 20 minutos, con Venus en Géminis sextil a Saturno en Aries, y Mercurio en conjunción a Quirón en Aries. Interesante eso. Potenciando la energía allí, Mercurio, ¿no? Un puente de comunicación, la forma en la que procesamos la información, reorientando nuestros pensamientos, nuestra energía. Comenzó esta luna espectral de la serpiente, así que miren, eso es interesante de estudiar. Este es un momento muy interesante. La luna espectral de la serpiente, bueno, siempre la vivimos en esta época. Así que va unida a Escorpio. Y a todo esto, la serpiente tiene que ver con esto de reptar por el inframundo, ¿no? Pero donde estoy aprendiendo, donde estoy trabajando para recuperar las alas, porque la serpiente perdió las alas, sin duda, y de ahí comienza este proceso de reptar y arrastrarse bien abajo. Muchas personas serpientes saben que es interesante, porque muchas personas serpientes tienen este tema del cuerpo físico y de cómo tanto arrastrarse, la verdad es que bueno, terminan afectando su cuerpo físico. Porque en el arrastre, en esto de estar siempre reptando, no nos olvidemos que la serpiente forma parte de la trilogía inca. Y bueno, y ellos le daban un nombre, ¿no? Les doy de tarea, porque si no les digo todo. Les dan un nombre muy interesante a estos tres mundos. Y me ha tocado estar muchas veces con las personas allí en Perú, con gente quechua, aymara, bueno, en contacto con los queros, los sabios nativos de los Andes, y bueno, y encontrar tantos puntos en común, tantas cosas que recuerdo y que vienen a mí. Ese lugar me he encontrado con gente maravillosa y tengo muy buenos recuerdos de estas personas con las que tuve la bendición de encontrarme en tantos momentos allí. Y recordar tantas cosas, porque una de las cosas que recordé, me acuerdo, en la isla de los Surus, un recuerdo muy vívido que me vino. Me agarró una emoción muy grande cuando los volví a ver, porque tengo la memoria de la última vez que los vi y que estuve con esta civilización, con estas personas, con estos pueblos originarios, y su sabiduría, ¿no? Tan maravillosa. En Perú me acuerdo que cuando nos encontramos con esta francesa que me reveló cosas sumamente interesantes, fue fantástico, la verdad, porque ella en ese momento me conectó con estos códigos, con el hecho de que nuestra conciencia está codificada con una energía, un código en la tercera dimensión, otro código en la cuarta dimensión, otro código en la quinta dimensión, y en todas estas dimensiones ya estamos, o sea, de hecho es esto de que somos como un número, un código, ¿no? No solo en nuestro ADN, sino que todos somos energía, y bueno, y esa energía está codificada de cierta manera, y es como que cada uno de nosotros está como, a ver, como ejecutando un programa. Esa sería la palabra correcta. Estamos como ejecutando un programa. Entonces, bueno, ahí está. Ejecutamos un programa, ¿no? Y bueno, y el programa hasta este momento fue uno. Y hoy todo lo que uno puede llegar a estudiar en profundidad, toda esta sabiduría ancestral que llegó a mí, tanto la astrología, el Tzolk'in, 13 lunas, todo, bueno, numerología, y todo lo que enseño a través, porque estas son todas herramientas que yo utilizo hace muchos años para enseñar el método Antin Arturus. Mi fundación funciona en base a ese método. Yo funciono en base a ese método. La verdad es que todos funcionamos en base a ese método, pero la mayoría de las personas no es consciente de ello. Entonces, el método lo que va a enseñar, lo que busca enseñar, lo que me enseñó a mí, lo que le he enseñado a mis alumnos, discípulos de tantos años, es eso, a descubrir cómo el método funciona en ellos. La verdad es que es el mismo método para todos. O sea, Antin Arturus es simplemente
esto que necesitamos darle un nombre y por supuesto como a mi fundación no podía darle un nombre diferente al de mi alma porque es como mi forma de honrar mi alma y todo lo que mi alma me ha permitido es, recordar y tomar conciencia porque bueno, yo soy una recordadora. Imagínense que ustedes se preguntaran, de hecho mi hermana, mi madre, todos se preguntan de dónde es que me acuerdo de todas estas cosas. Y sí, de repente me acordé. De repente fue como que mi circuito de memoria cósmica, que es ese dragón lunar, se activó y comencé a acordarme. Bueno, me acordé desde siempre, ¿no? Tenía 5 años cuando les dije a todos en mi familia que yo ya sabía todas las cosas de la vida, pero todos me quedaron mirando con una cara como diciendo que está hablando. Y sí que, claro, efectivamente que sabía todas las cosas de la vida. Hoy estaba justo releyendo, ajustando algunos puntos en este libro del método y me encontré con esto que había dicho a los 5 años y en ese momento, claro, mi sol progresado se encontraba impactando mi Mercurio y mi Venus en Acuario, en Bella Melodía, mi Plutón en Libra en casa 3 y bueno, esto tiene que ver con ese conocimiento tan profundo que yo traigo de otras vidas y que tengo este don de la telepatía, de la palabra, este don vincular y bueno, toda esta cuestión las personas dicen, ¿de dónde saca todas estas cosas? De hecho, mi madre, mi hermana, bueno, todos se preguntan qué fue lo que me pasó. Sí, la verdad que sí. ¿De dónde saca todo esto, no? Porque, claro, si me preguntan, yo no estuve nunca estudiando. De hecho, tuve oportunidades de, bueno, de estudiar. Me gané esa beca en la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar psicología en el año 98, después de que estuve haciendo terapia durante un tiempo por todos los traumas que me habían sucedido, por los que me trajeron hasta Argentina. Porque bueno, no recuerdo si esto ya lo conté en algún podcast, ¿no? Que yo me vine a los 22 años desde Chile con 2 costillas quebradas, el rostro desfigurado y una amenaza de muerte. Y, y claro, todo eso me llevó como en un proceso. Tuve la oportunidad de estar viviendo con mi pareja, que era 30 años mayor que yo en ese momento, en medio de un campo, y vivir una vida fantásticamente fantástica en el sentido de que no tenía ninguna preocupación y la vida la parecía tenerla muy resuelta, pero claro, yo sentía dentro de mí que esa vida no estaba resuelta, que la vida no se resuelve por tener dinero, como muchas personas creen, ¿no? Todo lo contrario. Y claro, ahí comenzó fue tan traumático todo lo que viví en ese momento y definitivamente kármico, ancestral. Lo fue para mí, para mis padres y para todos, creo. Fue tremendamente fuerte, pero bueno, eh, alguien se tenía que hacer cargo y yo nací con Saturno conjunto mi ascendente y cáncer y bueno, y a mí me tocó hacerme cargo de esta parte por lo menos. Siento que a mis hermanos les habrá tocado hacerse cargo de otra parte. Yo la viví muy aceleradamente, por supuesto, porque esto del inframundo, tengo un conocimiento muy profundo y entonces, bueno, de este lugar hay que salir, no me puedo quedar acá. Así que empiezo a desplegar todos mis dones y mi talento, mis riquezas que traigo de otras vidas y conocimiento profundo, sabiduría. Y así fue como salí. Luego enfrenté toda esa etapa de búsqueda, porque todo, como siempre, vieron que eso es lo maravilloso del infierno, de que en realidad quien sabe capitalizar el viaje a través del infierno y, hacer, y dar cada uno de los pasos conscientemente, la verdad que dices, bueno, pero esto es de un nivel de riqueza fantástico. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo capitalizo todo esto que estoy sintiendo y todo esto que con lo que estoy en este momento experimentando, ¿no? Entonces yo estaba experimentando un nivel de dolor y me acuerdo que me sentía como si hubiese tenido el campo oral todo perforado y claro, me sentía que no servía para nada, había sido tan maltratada, esto que hoy se llama violencia de género, o sea, esta persona con la que me había casado me había quebrado 2 costillas, me había desfigurado el rostro, casi me mató una noche. Recuerdo que los carabineros le dijeron a mi madre al día siguiente cuando me fue a buscar con mi tante Adriana, mi tía, una tía, prima de mi papá, que la acompañó. Yo vivía en ese momento en Valdivia y fue como, señora, usted sabe, le dijo el carabinero que su hija, que tendría que dar gracias, porque su hija podría haber amanecido muerta acá. Yo vivía en ese momento en una parcela con una casita muy bonita, un riachuelo, y entonces el carabinero le dijo, su hija podría haber aparecido muerta acá en el riachuelo este. Y digo, sí, la verdad que sí.
La verdad que esa noche hubo un momento, yo nunca en mi vida he tenido miedo, ¿saben? Debe ser tanta luz, nunca. Ni en los momentos más oscuros junto a mi hermano que tiene unos aspectos tremendos en su carta. Tiene el Sol, Plutón en conjunción, Urano, bueno, muchas cosas. Y me acuerdo que una vez no sé, era el año 95 creo, ese año que viajé por toda Europa y él me iba a tomar un tren desde Madrid el TGV, Train Grand Vitesse a París. Él ya estaba viviendo allá, toda su vida viviendo allá. Y entonces, en España, y entonces, bueno, en ese momento me acuerdo que me dijo de todo. Me dijo, te van a violar. Estoy haciendo honor, cuento todo esto, pues estoy haciendo honor, por supuesto, a la luna llena de Escorpio que vivimos hace unos días. Dice, te van a violar, te van a robar, te van a hacer de todo, en 2 semanas vas a estar acá. Me acuerdo que me dijo en ese momento la cantidad de cosas oscuras que me tiró fue tremenda. Y yo en ese momento lo miré como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No? Era como que todas estas cosas, era como si no... Esto fue, por supuesto, antes de esta experiencia traumática, que luego la viví en el 95, creo que fue en el 96. Y esto fue, creo, sí, en el 95 fue esto. Después, en el 95, después de ahí me pegué ese golpe violento que volví de Europa y me casé porque mi padre no quería que viviera con este muchacho, porque en esos tiempos vieron cómo eran todas las cosas, sobre todo en Chile. Y bueno, y en ese momento fue un nivel de infierno que me proyectó y la verdad es que me fui a viajar por tren por toda Europa hasta Grecia. Meses anduve, conocí gente maravillosa, me pasaron cosas maravillosas, increíbles, me pasaron experiencias incluso con un argentino. No, miren, o sea, cómo del inframundo podemos rescatar tantas cosas, porque yo sentía toda una oscuridad moviéndose a mi alrededor. Miren, yo tenía, imagínense, a ver, 21 años. Y tenía el pelo así rubio hasta acá, hasta más abajo de la cintura, largo, con mi pelo dorado y mi piel bronceada y todo. Parecía, no, claro, divina. De verdad, era como una nena muy linda. Y digo, y anduve sola por todos esos lugares. Ay, Dios santo. Y sin duda, ¿no? Como a muchos de nosotros, totalmente protegida. Y en ese momento viví experiencias maravillosas. Yo recuerdo esta que estaba por contarles, la del ángel argentino, fue genial. Oh, eso fue increíble. Había llegado, bueno, me encontré con tanta gente fantástica. Mira, me encontré en Milán, hoy donde tengo una de las sedes, mira, de mi fundación. Allí me encontré con una chica peruana con la que había estado, hoy no recuerdo su nombre, había estado con ella en Berlín. Y hemos estado recorriendo Berlín y después no me acuerdo dónde más nos fuimos. Bueno, la cosa que después cada una siguió su viaje y nos volvimos a encontrar en Milano. Me acuerdo que estaba en la estación de trenes de Milano y ella en ese momento estaba llorando. Y cuando voy caminando y de repente la veo y digo, ¿qué estás haciendo acá? Y estaba llorando porque había ido a Nápoles y le habían robado todos sus documentos, su dinero y todo. Y había vuelto a Milano porque no sé cómo había conseguido, bueno, iba un vuelo no sé si su vuelo salía de ahí, bueno, esa parte no me la acuerdo, pero estaba en Milano como ya a punto de regresar a Perú porque no tenía documentos, no tenía dinero, bueno. Y en ese momento me dijo, no vayas al sur de Italia. No vayas al sur de Italia porque, no, mi experiencia fue fatal. Y la verdad que yo digo, estas personas que fueron siempre cruzándose en mi camino, no fui por supuesto a Nápoles. En ese momento yo también andaba sola como ella. Y era, bueno, y además, ¿qué decirles? En Italia, ay, Dios mío, que me sentí totalmente acosada por los italianos. Es más, dije, en ese momento, es muy gracioso que nos reímos siempre con María Gracia, mi representante legal de Italia y alumna mía hace muchos años. Mira, ya creo que son como 12 años que está estudiando junto a mí. Nos reímos porque yo en ese momento dije, yo no voy a volver jamás a Italia, a no ser que la gran conciencia cósmica me lo pida. Pero no voy a volver jamás porque me sentí tan tremendamente acosada. Ay, fue genial. Me acosaron los italianos, no me dejaban caminar, era una cosa tremenda. A más de alguien le habrá pasado, ¿no? Pero la verdad que son... Y me acuerdo que, bueno, me pasaron todas esas cosas. Ese momento de ese viaje fue muy nutritivo. Y la verdad que de infierno nada, yo recupero cosas maravillosas. Estuve en Berlín con una gente maravillosa. Bueno, tantas experiencias, la verdad. Y
Y volví después de, no sé, 3 o 4 meses. La verdad que se me terminó lo del Europass, el pass de 3 meses que tenía. Y me fui al sur de España, me acuerdo. Y me acuerdo que me fui a trabajar ahí en unos chiringuitos, conseguí trabajo enseguida. Entonces volví mucho después. O sea, mi hermano me había pronosticado 2 semanas. Y no sé si pasaron 4 meses o más. La verdad es que... pero después de eso volví a Chile, lamentablemente. Había conocido a esta persona con la que me casé justo antes de comenzar ese viaje y él me persiguió por toda Europa. Donde yo iba, él me investigaba, me llamaba y en ese momento fui tan ingenua, esta cosa, ¿no? De ser tan naif. Pensando que, bueno, que él, ay, no, es que me ama, me está buscando. Y la verdad que era un psicópata tremendo. Y bueno, y así terminó todo después, ¿no? O sea, cuando llegué acá a Chile, mi padre me prohibió que me fuera a vivir con él, porque en ese tiempo el que se iba a vivir así sin casarse, imagínense, en Chile más encima, mi padre recuadrado, alemán, todo muy estructurado, era como, eres una prostituta, o sea, ¿cómo te vas a ir a vivir con él? Te tienes que casar. Y además yo digo, ¿qué hacía yo con ese personaje? Era como, bueno, nada, aprender. Creo que siento que es así, que todo esto es para aprender, porque definitivamente podría haberlo tenido súper fácil en mi vida, súper fácil en el sentido de que tuve todo apenas salí, estudié diseño, ¿no? Hice esa mención en arquitectura interior y construcción en un instituto superior de artes muy conocido en Chile, en Santiago, el INCASEA, y la verdad es que conseguí hacer esa pasantía en ese lugar increíble de un nivel de sincronicidad, todo lo que me pasó allí, que me llevó a tener a mi disposición una tremenda oficina. Tenía, miren, 21 años, una tremenda oficina, 2 secretarias, toda a mi disposición en esa pasantía que después me pidieron que me quedara y no me quise quedar. O sea, digo, siento tantas cosas. En ese momento también estaba trabajando para una agencia de publicidad y me habían llamado para hacer una publicidad también y me pagaban muchísimo dinero antes de irme a Europa. Todo así, todo dado para que abriéndome diciendo, pero toma esto. Era como si la conciencia cósmica me dijera, tienes todo servido. Hablando, ¿no? De este momento en el que siento realmente hacer honor a ese infierno. Siento que, claro, la verdad que nunca me interesó ser multimillonaria. Tuve muchas oportunidades de serlo. Y la verdad es que esto pasa, siento, cuando uno tiene tantas cosas aprendidas de otras vidas y de otros mundos, del camino, ¿no? Evolutivo que transita nuestra alma, que es como que dices, no, ¿esto para qué? Si ya sé cómo va a terminar. Entonces sí, claro, ya sé cómo va a terminar. Porque eso termina siempre en el mismo lugar. O sea, uno termina dándose cuenta que al final el dinero no resuelve nada. No, no es el dinero lo que resuelve, es la abundancia, que son dos cosas muy distintas. Y hoy veo cómo la gente persigue el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Sí, por supuesto, hoy habiendo dejado atrás la posibilidad de haberme convertido en multimillonaria y como multimillonaria haber hecho mi fundación, como hacen todas las personas en este mundo que tienen mucho dinero, luego arman su fundación. Yo elegí un camino muy distinto. Yo elegí no elegí ese camino de ser multimillonaria. Yo me lancé directo a la aventura. De hecho, después viví durante años con un multimillonario y viví una vida de multimillonaria y la verdad es que tuve la oportunidad de quedarme allí y podría también desde ese lugar haber hecho mi fundación, pero no, tampoco quise hacerlo por ahí. Y bueno, y ahí fue cuando en el primer retorno de Saturno me lancé a la aventura de responder al llamado de mi alma. Y dije, bueno, esto lo voy a hacer desde mi alma. Lo cual, imagínense, o sea, Dios mío, hacer esto desde mi alma ha sido como, ay, por Dios.
claro, es un camino completamente distinto al que transita la mayoría. No, no. En un mundo, imagínense, sin valores, en un mundo donde la gente se pregunta de dónde saco mi dinero para todo lo que hago. Y, y además, ¿por qué hago y para qué hago lo que hago? Y digo, ay, no, claro, lo que pasa es que digo, qué fuerte, porque sí, no, es que yo ni siquiera nunca me he preguntado esto. Y vivo cuando uno está en profunda reconexión y como me sucede a mi unión con su alma, uno vive bueno, muchos de ustedes si han transitado el camino del dinero se darán cuenta que esto no pasa por tener más dinero en una cuenta o menos, o en la billetera. Esto definitivamente pasa por este estado de conciencia, este nivel de conciencia, el estado mental en el que me encuentro. Yo siempre, producto de este gran trabajo que vengo haciendo de hace tantas vidas y tantos mundos, mi alma, un largo camino recorrido, con por supuesto, imagínense, el parte de fortuna, los últimos grados Tauro, conjunto Alción, o sea, el sol central de las Pléyades, es como si, bueno, desde las Pléyades que ya vengo millonaria, multimillonaria, y entonces, bueno, entrino a mi sol, o sea que todo eso me entra directo a Laura, y entonces toda esta cuestión, ¿no? Mi madre, 15 años tenía cuando me hizo una carta natal, y me acuerdo que la astróloga le dijo, mire señora, usted no se preocupe por ella, porque ella nació con estrella. O sea, la verdad que sí. Y miren que no he querido tantas cosas que no he querido, siempre en relación al dinero. No es que tengo problemas con el dinero, todo lo contrario, pero siento que no es importante no es importante en el sentido de esta importancia que observo que como humanos la mayoría le da, por supuesto. Y además consciente de que acá en este mundo estamos experimentando justamente la ilusión del tiempo es dinero. Entonces, si ya la ilusión del tiempo es dinero, es eso, es una ilusión, bueno, listo. No es por ahí, es una ilusión. Entonces, así que este es un momento interesante. Aquellos que poseemos una conciencia, ¿no? Tan consciente de todo este juego y todo lo que sucede. Claro, vivimos esto de una manera muy distinta a como lo vive la mayoría. Y bueno, y nuestra conciencia va, ¿no? Yo siento que pasé por esta espiral evolutiva así a toda velocidad. A veces, viste, tengo que bajar un poco el ritmo de cuando hablo, porque si no entro a hablar a toda velocidad y porque así mismo va mi cerebro funcionando, procesando la información y descartando lo que sirve y lo que no sirve inmediatamente. Esto sirve, esto no, esto haciendo un descarte. Y claro, yo tuve la fortuna de entrar a este reino humano y de ya recordando, o sea, sabiendo que donde me encontraba, me acuerdo decirle a mi madre, pero ¿qué onda acá? Como que todo acá es viejo, es lento, es limitado. Sí, bueno, tantas de estas cosas las comparto en mi libro Desde mi alma a la tuya, que durante este año espero tener la oportunidad de publicarlo. Y bueno, y tantos libros, ¿no? Hoy estoy enfocada en el libro del método y terminando los últimos ajustes del libro del método Antinarturus y del libro Siguiendo mis propias huellas en honor a mi ADN terráqueo. Pero también está el libro Desde mi alma a la tuya, donde hablo de mi ADN estelar y donde honro, ¿no? El sincronario del nuevo tiempo es un libro a través del cual honro a toda esta sabiduría ancestral, porque en ese momento cuando con mi compañero del alma nos propusimos hacer este libro, y me acuerdo que en ese momento estaba Ashnaim, ella comenzó, bueno, hoy ya no está junto a nosotros, pero la verdad que en ese momento, bueno, un ser sumamente conflictuado, ¿viste? De todos esos que me voy encontrando siempre con tanto conflicto. Y súper, como muy maltratado, ¿no? O sea, un alma maltratada. Y ella, bueno,
nadie te maltrata, o sea, es como que uno, sin que uno deje que lo maltraten. Y bueno, mucho aprendizaje con respecto al abuso y todo eso. De hecho, había sido abusada, ¿no? Cuando había sido pequeña, esas cosas fuertes, ¿no? Que nos marcan para toda la vida. Y entonces en ese momento, más allá de que ella proyectaba muchos conflictos siempre en todos. Eh, y recuerdo que, claro, fue un momento difícil empezar a hacer esto porque ella tenía conocimientos por supuesto, había estudiado diseño gráfico y antes era arquitecto y bueno, yo diseñadora también y bueno, diseñadora de mundos, lo mío es como bastante más amplio. Eh, pero comenzamos a diseñar este libro, me acuerdo. Y por años ella se entregó a... Esto había que reactualizarlo todos los años y bueno. Sin duda todas estas cosas son oportunidades para cada uno de nosotros, ¿no? De perfeccionarnos, de purificarnos, de ahí el objetivo de mi fundación, el objetivo incluso del método es el mismo. El perfeccionamiento y purificación de nuestro ser en todos los planos físico, mental, emocional, espiritual a través de estudios profundos para el despertar de la conciencia. Entonces, estos estudios profundos, eso es lo que buscan, ¿no? A mí me despertaron. Y hoy muchos de mis alumnos, discípulos, están despertando a través del método. Pero claro, es un camino duro de transitar, porque la verdad que el camino por el sendero de la iluminación no es el mismo camino que por el sendero de la ilusión. Entonces, por el sendero de la ilusión es una cosa y por el sendero de la iluminación es otra. Entonces, claro, son dos caminos muy distintos. Pero bueno, hoy Estrella entonada. Este podcast llega en honor un poco a toda esa luna llena en Escorpio que vivimos la semana pasada, tan potente. Me acuerdo que había una gran cruz, súper potente. Y a ver, la voy a buscar. Deme un minuto. Ay, sí. El sol en Tauro, la luna en Escorpio y todo eso formando una T cuadrada. Ay, con Plutón. Una T cuadrada, no. Una gran cruz, perdón. Fija. Con Plutón y Juno en Acuario. Y Eros y el parte infortunio en Leo. Bueno, muy fuerte. Conectado a través del infortunio con los nodos, así que con el nodo norte en Piscis. Bueno, tendría un montón de cosas para decir, pero no tiene sentido. Les recuerdo que si quieren estudiar y conectar quizás con las primeras luces del método, ¿no? De todo este método tan maravilloso que lo que busca es despertar tu conciencia, ¿no? A través del autoconocimiento, sin duda, porque siento que hoy hay muchas personas hablando de todo esto y por supuesto siento también que el autoconocimiento es lo más importante, porque hacer consciente cómo funciona uno, o sea, cuál es la función que te toca, que te tocó, ¿no? Quedaste codificado cuando ingresaste, cuando tu alma ingresó a este cuerpo físico, quedó codificado está todo esto, o sea, cómo funcionas, qué dones, qué talentos, qué conflictos traes, cómo es, ¿no? Todo esta energía a través de la cual estás codificado. Así que, sí, bueno, y sin duda a través del sol que en ese día se cerraba la onda encantada, mi onda encantada de quinta dimensión, la del mono magnético, a través de la noche cósmica. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es que soy consciente de tantas cosas? ¿Cómo es que recordé todo esto? Bueno, mi ascendente Cáncer, no puedo no recordar, tengo Urano conjunto además a mi bajo cielo, que es la cúspide de la casa 4, en trino a mi Saturno, así que todo eso lo tengo tan tremendamente lleno de luz, así que tengo
una sabiduría muy grande en relación a esto de recordar, de activar el circuito de memoria cósmica y recordar todas estas cosas, que por supuesto no las he estudiado en este planeta, en este mundo, en esta dimensión. Y así es que ese día terminaba la onda encantada del mono. ¿Qué significa eso? Estaba codificado a través de la noche cósmica. Y el mono, la verdad, que trasciende a eso, tomando conciencia de que la trascendencia la logra a través de la transformación de toda esta falsa realidad, de todo lo que es el instinto en intuición. Y bueno, y siendo consciente que es eso, que esto es un juego, que esto es una ilusión, que esta ilusión está diseñada para que experimentemos, para que aprendamos. De eso se trata. Hay cosas terribles sucediendo, pero la verdad que son parte de eso, de lo que vinimos a aprender. Entonces, acá lo más importante es aprender, porque mientras antes aprendamos, antes nos liberamos de todo este nivel del juego. Y eso es lo más importante. Y ahí es donde vengo a aportar mi grano de arena a través de todo lo que hoy soy, estoy y siento. Porque más allá de que pareciera que no tengo ni miles de suscriptores, ni miles de seguidores, que justo hace unos días hablaba con el director de comunicación y difusión de mi fundación, que es un Quirón en Géminis, y bueno, todo esto de Instagram, la comunicación y todo eso, bueno, y todo a toda velocidad, ¿no? Y desordenadamente, como les pasa a todos los Quirón en Géminis. El desorden, la diversidad, ¿no? No quiero usar esa palabra que todo el mundo, pero sí, porque lo representa muy bien, es el despelote de ideas. Efectivamente. Ay, esa generación es genial. Pero bueno, es la herida ancestral que traen. Entonces hay toda una generación que trae esa herida allí en Géminis y que tiene que ver con que el puente de comunicación, de alguna manera, entre su ser humano y su ser divino está cortado. Mi Saturno analítico en Géminis habla justamente de eso. O sea, ustedes se preguntan qué pasó, cómo es que yo no vine con el puente de comunicación cortado. Por eso, porque mi alma ha recorrido un largo camino ya con respecto a esto. Y vine acá, de alguna manera, mi conciencia encarnó para ayudar a quienes están en mi lista de mi luna balsámica a cerrar su ciclo. Así que bueno, todos aquellos quienes llegan a mi fundación o a ser voluntarios, simples voluntarios, o incluso quienes vienen a sumergirse de lleno en estudiar, en todos estos estudios profundos. Bueno, acá estoy, de alguna manera, para servirlos, para ayudarlos en su proceso, acompañarlos en su proceso de cierre de un ciclo. Hoy la humanidad entera está cerrando un ciclo en relación al nivel de conciencia que está quedando atrás y que pareciera que no, porque, bueno, vieron la locura que es el mundo. Más ahora con Urano en Géminis. Pero la verdad es que sí, hace unos días se publicó, creo, un video donde digo esto, ¿no? Fue en el encuentro de gratitud. Que estamos sumergidos en estas aparentes guerras que nos están llevando a la paz y el aparente caos que nos está llevando al orden. Pero siempre es así. Siempre es de la misma manera cuando un ciclo se cierra. Quédense tranquilos porque es así. Acá lo más importante es estudiar en nosotros mismos, así que por favor, si ustedes desean, quien me esté escuchando, ¿no? Estudiar, al conectar con quizás algunas de las primeras luces del método. Bueno, armamos un taller o lo que sea necesario para ello. Así que este método tan innovador y tan acuariano, hablaba hace unos días con mi hermana que es doctora en lingüística y me decía, este libro es muy importante para la comunidad. Y digo, me resulta impactante esto. Me impacta en el sentido de que ella lleva toda su vida estudió por 33 años en
no tanto tiempo estudiando. El último doctorado creo que 33 años estudiando. Y toda la vida dando clases en la universidad, ¿no? En Santiago, luego más al sur. Y bueno, muchas veces me lo expreso. Ojalá algún día pueda tener la oportunidad de grabar un podcast con ella en algún momento. Siempre está muy ocupada. Pero bueno, estamos trabajando ahí en el libro del método porque a ella le parece que es muy importante este libro. Ya sé que me voy a encontrar con los miles de personajes que están tomados por su personalidad y que les parece que esto no es académico. Ay, Dios mío, qué desastre este mundo. La gente tan tomada por el intelecto. Ay, por favor, curémonos. Miren, yo siempre comparto esto porque desde que nací en este reino humano siempre he estado observando el mundo. O sea, tengo esta capacidad de observar y percibir, ¿no? Que es bien el eje Virgo-Piscis de la astrología. Pero bueno, yo tengo ahí en casa 12, que es la casa de Piscis, a mi Saturno tan lleno de luz. Pero luego en la casa de Virgo, en la casa 6, tengo mis nodos además allí, en esas casas. O sea, que es como tener los nodos en el eje Virgo-Piscis como están ahora. Entonces tengo en el nodo sur en casa 12 y el nodo norte en casa 6. Entonces es realmente esta capacidad de percibir y observar el mundo, las personas, todo desde que nací, que observo con lujo de detalles. Con lujo de detalles. O sea, cada detalle de cada persona, cada actitud, cada cosa que dicen, y es más, por supuesto, sé muchas veces lo que van a decir y cómo van a reaccionar ante las cosas. O sea, si ejecutan el mismo programa que vienen ejecutando, la respuesta va a ser la misma. Siempre la misma. Porque es como de manual. Esto. De verdad que es como de manual. Y ahora, si la persona es capaz de romper con ese programa y cambiarlo, genial. Me encanta. Allí es donde comienza a ejecutarse alguna de todas esas posibilidades que tiene el programa de cambiar, ¿no? De que sea distinto a lo que se estuvo ejecutando ahora. Y lo que eligen me encanta. Me encanta observar, digo, a ver qué va a elegir, a ver qué va a responder ahora, a ver cómo va a actuar ahora, a ver. Observar eso es fantástico, ¿saben? Yo tener el honor de observar todas esas cosas con tanto lujo de detalle me fascina, la verdad. Me fascina. Me fascina ver cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, cómo funciona este nivel de conciencia, cómo funciona este proceso, ¿no? En el que estamos transitando de un nivel de conciencia a otro. Cómo funcionan las personas, el mundo, cómo responde el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. ¿Qué pasa con la historia emocional, familiar, ancestral de cada uno de nosotros? ¿Cómo responden? ¿Cómo maneja la gente? Eso de hecho es algo que se viene, ya lo voy a contar ahora para el solsticio. Voy a compartir con ustedes cosas con las que estuve conectando porque se viene mucho de todo esto. ¿Cómo manejamos? Y hablando de eso sigo haciendo honor y sigo hablando de esta luna llena de Escorpio, porque Escorpio justamente nos conecta con ese mundo emocional, con los miedos profundos, con todo lo que se oculta, los secretos familiares, con todo lo que no se dice, ¿no? O sea, nos conecta con todo eso. Allí están lo heredado, ¿no? Los recursos heredados y también no solo los dones y los talentos, sino que los conflictos no resueltos, todo eso está allí. Y es interesante ver, ¿no? Ahora se viene toda una etapa en relación a cómo cada uno de nosotros va a manejar esa historia emocional, familiar, ancestral. Interesante, súper interesante. Porque, claro, ¿qué estamos viviendo en este momento? Un nivel de carga ahí en el mundo tan grande
tan grande. Pero bueno, es importante, puedo dejarles el mensaje que esta luna llena en Escorpio nos trajo eso. No solo esta tremenda cruz, gran cruz, donde para quienes saben de astrología, he estado estudiando, debemos mirar atentamente a Plutón y Juno allí en Acuario. Ese es un lugar que está recibiendo mucha luz, así que atentos ahí donde lo que tengan en esos grados. Pero bueno, si quieren estudiar, ya saben, me escriben, me llaman, me contactan. Mi asistente Shailen los va a atender enseguida y les va a abrir la puerta a un mundo fantástico, que es el mundo del autoconocimiento. Y donde, sí, donde conocernos a nosotros mismos nos ayuda a conocer a los demás y todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Así que noche cósmica, esa luna llena, así que sin duda importante tomar conciencia de la ilusión que estamos viviendo, de que esto definitivamente es un juego, del cual todos nosotros somos responsables. Y la única forma de trascender esto es realmente, de alguna manera, transformando toda esta falsa realidad y recordando que es eso, que es una falsa realidad, que no es real, que todo esto es parte de una ilusión que autoimpuesta, ¿no? Cada uno de nosotros quiso estar acá en este momento viviendo todo esto. Muchos hablan de un programa que se está ejecutando. La verdad que sí, es tan simple como que sí, claro que es un programa. Ya voy a grabar el podcast con mi... Mira, se viene ahora, creo que es su cumpleaños, así que voy a grabar el podcast en unos días más con mi querido alumno físico. ¿Cuánto hizo? Tú pediste, ¿cuándo vas a grabar con el físico? Doctor en física. Mi alumno Alexander. Sí, con él estas cosas, bueno, es tema de conversación todo el tiempo. Porque en esto de la simpleza, yo conecto de manera muy simple con todas estas cosas, con la arquitectura, con la ciencia. Sí, no soy arquitecto, pareciera que tampoco estudié física ni nada de eso, pero bueno, tampoco estudié agronomía, pero es como que en torno a estar tan conectado con mi alma y toda esta sabiduría ancestral, hay pequeñas luces con las que conecto y digo, bueno, pero esto es tan simple como que sí, efectivamente, somos energía, todo lo es. Y según el rango de frecuencia en el que nuestra energía ingresa o entra en contacto, es la forma que toma, ¿no? Toma una determinada forma, un determinado color, y bueno, y ahí estamos. O sea, esa energía está ejecutando un programa, un código, y atrapada en una experiencia que ella misma eligió, que nadie la condenó, y que simplemente para experimentar y aprender. Yo lo resumo, me acuerdo siempre, desde el comienzo de Baluchi en Escuela de la Vida en el 2012, recuerdo que les decía, hace, no sé, 13.000 millones de años, 16.000 millones de años, los años, miles de millones de años que quieran ponerle, una partícula primigenia se expandió con la sola finalidad de experimentar las diversas formas de la creación. O sea, esto es así de simple. Nosotros somos parte, todo lo es, de esa partícula primigenia. Y acá estamos experimentando las diversas formas de la creación. Entonces, pasamos por la, no sé, fisiosfera, biosfera, noósfera, neumósfera. Bueno, a ver si en algún momento recuperamos esta conciencia, tal y como nos enseña la neumósfera, de que somos espíritu, somos energía divina universal, experimentando una experiencia humana. Así de simple. Así de simple. Recuerdo que mi querido Albert tenía frases súper interesantes. Recuerdo alguna vez haber escuchado una o leído una de que él hablaba de que todo en el universo era mucho más simple de lo que uno
podía. Por eso es que es como que la mayoría y a los que les gusta estar en el tema académico, intelecto y con esa parte de ese hemisferio izquierdo que yo siempre digo parece un globo, ¿no? Inflado así, el hemisferio, yo siempre los veo como si lo tuvieran sobrealimentado. Desde pequeña veía eso, lo miraba a las personas y decía, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, decía, ay, pero es como si tuvieran un hemisferio mucho más trabajado que el otro. El otro lo tienen como atrofiado. Claro, efectivamente, el hemisferio derecho, que de alguna forma rige todo esto más global, intuitivo, las percepciones, ¿no? Los ciclos, ¿no? Lo circular, no lo lineal, como hace el otro hemisferio. Así que sí, deseo que el mundo, la verdad, que las personas tomen conciencia en este planeta, o por lo menos sembrar una pequeña semilla de luz en relación a la importancia de nutrir, cultivar, sí, alimentar este hemisferio derecho, y de que estos dos hemisferios puedan realmente equilibrarse. Muchas cosas se van a resolver en ese momento. Cuando las personas empiecen a darse cuenta de que los títulos y todo esto, estos doctorados y todas estas cosas, que no digo que no está bien, está perfecto. Me encanta a mí, de hecho, a mí estudiar me fascina. Pero la verdad es que si yo tuviera, bueno, me pasó en el colegio y me pasó también en este Instituto de Ciencias Superiores, Ciencias y Arte, donde fui, que tampoco seguí adelante con mis estudios porque me aburrí. Y en el colegio también me aburría tremendamente porque, claro, es como esta parte... Y eso que yo estudié algo bastante artístico, pero bueno, yo quería estudiar arte, mi padre no me dejó, mi madre tampoco. Y esto de estar todo el tiempo alimentando el intelecto. Así que bueno, más allá de todas las palabras que les he compartido el día de hoy a través de este podcast, en este día Estrella Entonada, donde Hunab-Ku llega a través de este código a nosotros, 6 de mayo del 2026, Estrella Entonada, la estrella Hunab-Ku. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significaba para los mayas Hunab-Ku? Para los mayas, Hunab-Ku significaba el sol central de la galaxia. Y significaba el tiempo es arte. O sea, la estrella nos conecta con que el tiempo no es dinero, más allá de que hoy podemos ver a la mayoría de las personas persiguiendo el dinero, detrás del dinero, 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 dinero. Y la verdad que el dinero no resuelve nuestras vidas. Mañana nos enfermamos y bueno, y en el momento en que nos enfermamos o incluso en el momento que nos morimos, nadie se lleva nada y todo... perseguir todo eso quizás no tuvo ningún sentido. Ahora, no digo que no necesitamos dinero, hoy el juego todavía lo necesitamos, pero el enfoque, ¿no?, en que vemos todo esto, sin duda es necesario que cambie y que podamos ver que hacia donde realmente debemos avanzar hacia esa noche cósmica, hacia la abundancia de nuestro ser. Porque esa es la razón por la que estamos viviendo toda esta ilusión. El mono nos conecta con la ilusión. Yo los conecto con esto. Esto es una ilusión diseñada para experimentar y aprender. Y en la medida que vayamos aprendiendo, vamos dando pasos hacia la reconexión con nuestra alma, hacia la reconexión con la abundancia de nuestro ser, con esa noche que en esencia representa justamente la intuición, donde el camino es mucho más corto desde la intuición que desde el intelecto. Recuerden, el intelecto nos lleva por un camino lineal y la intuición nos lleva por un camino que es, no sé, cómo decirlo, circular, podría decirse. Rápido, no.
Ya. Es muy corto. Yo siempre, toda esta sabiduría, ustedes dicen de dónde salió, y sí, ha llegado a mí por intuición. Después me he dado cuenta, mira, lo llaman Gran Cruz, tanto, tanto. Lo llaman acá, ¿no? Porque es como que digo, bueno, a ver cómo lo llaman acá en este mundo, cómo está expresado esto en palabras, porque este idioma, ¿no? La telepatía es mucho más simple. Pero este idioma, tener que aprender a hablarlo y poner las palabras justas, es todo un desafío. Para los grandes maestros, para nosotros es como un desafío esto de, bueno, a ver cómo expreso esto para que los demás lo comprendan. Y a veces siento que es importante cada detalle porque si no, Virgo, porque si no sucede que Géminis malinterpreta y entiende cualquier cosa. Eso también ya lo observé durante muchos años. Mira la malinterpretación de las cosas, qué interesante. Y también cómo cada uno interpreta según su momento evolutivo, ¿no? Porque la verdad que me he encontrado con personas proyectando en mí cosas que a mí jamás se me habrían ocurrido, ¿no? Y la verdad que cuando llegaron a mí esas proyecciones, ¿no? Disfrazadas de diferentes maneras, ¿no? Dije, ajá, qué interesante. Qué interesante esta proyección, qué interesante la forma en la que esta persona está proyectando esto. Y entonces el método me ha llevado a comprobar que efectivamente, o sea, cada uno interpreta incluso esto que les estoy transmitiendo. Por eso es que lo más importante es lo que se lleva en la vibración, la risa, lo más importante es el amor con la que está, la carga que tiene cada uno de mis podcasts o todo lo que hago a través de mi fundación o mi sola presencia es de mucho amor, de mucha compasión, de ser consciente de mi servicio, de que estoy acá sirviendo, aportando mi grano de arena como tantas personas en el mundo a este momento, trayendo luz, porque bueno, somos portadores de luz, de conocimiento, de sabiduría. Y de a poco, bueno, viendo cómo voy a empezar a abrir la escuela y que ustedes se animen a estudiar todas estas cosas, porque ya está, hace muchos años, el libro del método se está terminando y hace muchos años que he estado enfocada en todas estas personas que hoy han sobrevivido a grandes pruebas y han vivido como una especie de doctorado en relación al autoconocimiento. Y bueno, y desde tiempos muy antiguos, no se olviden que en el templo de Apolo en Delfos, esta frase fantástica que, a ver si la encuentro, miren, que me encanta porque es tremendamente reveladora. Y dice, la estoy buscando, ¿no? Dame un minuto. Aquí está. Y con esto cierro. Te advierto, quien quiera que fueses, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Aditón del templo. Aditón. Sí, Aditón. Me acordé. Bien. Del templo de Apolo en Delfos, Grecia. ¿Qué les parece? Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este podcast. Y la verdad que sí, acá lo más importante es
conocer profundamente las excelencias de mi propia casa, de nuestra propia casa, ¿no? Porque si no, ¿cómo pretendemos encontrar otras excelencias? Así es que recuerden, hay una frase muy sabia por allí dando vueltas que dice: el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Así es que despertar es la clave de estos nuevos tiempos, con Urano entrando en Géminis, con Plutón en Acuario por los próximos 20 años. Despertar verdaderamente es, sin duda alguna, la clave más importante en estos tiempos. In Lak'ech, mis amados. Gracias, 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 gracias a todos. Los veo en algún taller, en alguna clase, en algún encuentro, en algún momento. Gracias. Adiós.